Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Muchos venezolanos llegan a lugares como Colombia a trabajar legalmente, pero también muchas veces llegan muchos delincuentes. Marcela Pulido de Noticias Caracol investigó ese fenómeno que se está presentando. La profesora Mónica Andrea Bravo fue asesinada el 11 de diciembre de 2014 víctima de un paseo millonario. Los investigadores de la SIJIN dieron con el paradero del taxi donde presuntamente se cometió el homicidio y llegaron hasta este hombre, Johandri Rafael Hassis Amaris. Él es del Zulia propiamente. Él tiene como antecedentes dos casos por hurto agravado y calificado, uno en el año 2010 y otro en el 2011. Él trabajaba como taxista, tenía su trabajo, digamos, formal, pero al mismo tiempo estaría aprovechando este trabajo en ocasiones para cometer sus ilícitos. Casi 1 millón de venezolanos de bien han elegido Colombia como un país destino para vivir. Pero ¿cuántos Johandris están llegando a delinquir? Imposible saberlo. Le tomamos el pulso a la situación. Cúcuta. Los delincuentes aprovechan la frontera para poder delinquir en alguna parte, en algún país y esconderse en el otro. Declaraciones que fueron evidenciadas con la detención de un pez gordo dedicado al hurto de carros. Era la que realmente estaban buscando estas autoridades venezolanas y que presentaba 3 órdenes de captura. Arauca. Hemos hecho capturas por tráfico y porte de estupefacientes, por hurto. Se hicieron 17 capturas en los últimos 2 meses. Riohacha. Se han capturado 4 personas, los cuales se encontraban haciendo actividades ilícitas aquí en el país, como atraco callejero e inclusive sicariato. Barranquilla. Tenemos un caso concreto de hurto de vehículos que iba a ser trasladado, de acuerdo a la información, al vecino país. La devaluación del peso les trae a ellos como organizaciones delincuenciales altos dividendos. Cartagena. En los últimos 15 días se ha logrado la captura de un ciudadano venezolano cometiendo un delito de hurto calificado y agravado específicamente sobre vehículos. Este delincuente fue capturado y debidamente judicializado. En los 2 últimos años, durante los cuales ha estado al frente del país venezolano Nicolás Maduro, el fenómeno migratorio se ha disparado. Estudiosos en el tema han calificado esta nueva oleada como la de los desesperados, producto del desangre económico que durante 10 años ha sufrido Venezuela. Un impresionante hallazgo fue realizado en un basural de Trujillo, en Perú. Una momia se encontraba al interior de una caja y pertenecería al periodo prehispánico. Un simple trabajo de limpieza de calles dio el gran hallazgo. Una milenaria momia fue hallada dentro de una caja en un basural frente al Museo de Sitio de Chanchán, ubicado a media hora de la ciudad de Trujillo. Los trabajadores de limpieza dieron aviso a la policía al pensar que el descubrimiento correspondía a un reciente crimen. Esa cajita se ha abierto, hay una caja que se abre y ellos ven efectivamente un cráneo. Al ver el cráneo pues se asustan e inmediatamente dan cuenta a la policía. Pensaban otra cosa, ¿no? La momia, que se encuentra en posición fetal, muestra un buen estado de conservación. Un cinturón de tela de época rodea el cuerpo. Su dentadura se muestra completa. Su antigüedad podría ser entre 800 o más de 1000 años. El INESEA manda a un antropólogo, un arqueólogo, y efectivamente han confirmado que son restos óseos antiguos. Se desconoce quiénes habrían dejado la momia abandonada. No se descarta que hayan sido unos huaqueros que, tras saquear una tumba de las zonas arqueológicas de La Libertad, hayan optado por entregarlo a las autoridades. ¿Qué chimú? ¿Lo han sacado de acá de La Libertad o de dónde lo han sacado? No se sabe, pero tiene que hacer estudio para ver de qué lugar exactamente, de qué lugar ha sido traído. Las autoridades regionales de Cultura de La Libertad determinaron su valor histórico y la cultura a la que pertenece.
Un tiburón ballena de aproximadamente 8 metros de largo murió horas después de quedar varada frente a las costas de playa Santa Marianita en Manta, provincia de Manabí. La presencia del animal alarmó a los pescadores, quienes en la mañana se prestaban a iniciar sus labores. Pese a los intentos de más de un centenar de voluntarios, murió a la tarde de esta semana el tiburón ballena que había varado en las playas de Santa Marianita en Manabí, Ecuador. Ecoavisa informó que los voluntarios intentaron amarrar al animal de más de 1 tonelada para llevarlo al dentro con ayuda de lanchas, mientras otro grupo de socorristas intentaron con una retroexcavadora formar una piscina para mantener al tiburón ballena hidratado. Sin embargo, el animal de más de 7 metros de largo no resistió. Por la noche, maquinaria de Manabí realizó el retiro del tiburón ballena de la playa de Santa Marianita. En otras noticias, el iPad del Papa se remató esta tarde en $30.500 en Uruguay. Este dinero será recaudado para el Liceo Francisco de Paysandú y por supuesto captó toda la atención internacional. La expectativa por el remate del iPad del Papa era internacional. La noticia de que la tablet que Francisco obsequió al padre Gonzalo Emilius iba a ser subastada por una causa solidaria recorrió medios de todo el planeta. La empresa Castells fue la encargada de llevar adelante el singular remate. El precio base del iPad, que tiene la inscripción Su Santidad Francisco y un certificado de autenticidad, fue de $20.000. Sobre la base de $20.000, que fue un poco también lo que repercutió en los últimos días, sobre esa base empezamos a venderlo. $20.000, $20.000, $20.000, $20.000, $20.000, $20.000, $20.000, $20.000, $20, 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
20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 20.000 dólares tengo, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 21. 21. Y 2. 22. Hubo muchos espectadores, pero los oferentes principales eran dos. No estaban presentes. Siguieron la subasta a través de una comunicación telefónica. 24. 25. 26. 28. Hasta que finalmente se llegó a los $30.500, valor de la venta final. 30. 30.500. 30.500 dólares y todo tiene fin. 30.500 dólares. Repasamos por acá. No. 30.500 dólares la puerta acá del BID. El iPad fue vendido en $30.500. ¿Superó la expectativa? Y un poco al principio sí, pensábamos que íbamos a estar en el entorno de los 20, 25, o sea que si superamos ya esa barrera que nos habíamos un poco impuesto al principio, podemos decir que sí, que fue un éxito muy, muy lindo. ¿Quién fue el comprador? Es un empresario argentino vinculado al Uruguay, o sea que bueno, obviamente quiere mantener el anonimato, cosa que parece razonable. Hoy fue presentado en Colombia el documental Gabo, la magia de lo real, que recorre la vida de un escritor nacido en la pobreza y cuyo amor por la vida y sensibilidad mágica y sensual lo impulsaron a tomar el camino que le permitiría posicionarse como uno de los escritores más importantes de todos los tiempos. Preparan los canales Caracol y Discovery para rendir homenaje a Gabriel García Márquez. Mercedes, tú sabes que yo no soy esto. Necesito escribir, le dijo García Márquez a su esposa un día antes de sentarse por varios meses a escribir 100 años de soledad. Esa batalla y otras tantas que tuvo que vivir nuestro Nobel de Literatura están narradas en el documental Gabo, la magia de lo real, dirigida por Justin Webster y producida por Cathy Thorne. Sus amigos también hacen parte de este homenaje. Fuimos muy amigos desde el 73 en adelante, entonces puede imaginarse todos los recuerdos que tengo. Y no me ponga a llorar ahora. Este especial, que además será emitido por el canal Caracol el próximo domingo 19 de abril, es una coproducción entre Discovery Channel y el canal Caracol. Creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo, va a conocer una intimidad de García Márquez a partir de su vida, del testimonio de muchas personas cercanas a él. Que es una muestra espectacular de lo que hizo
Gabo, no solamente por este país, sino por la literatura a nivel mundial. Sus hermanos, su biógrafo Gerald Martin, entre otros, hacen parte de esta pieza cinematográfica. El papá de los pollitos regresó a Colombia. Esta vez llegó a este país para dar las gracias a sus amigos, a su público y a todos sus seguidores. Y lo hace como mejor lo sabe hacer, con música, con un disco en el que la familia Montaner completa participa. 3 décadas de exitosa carrera musical celebra a Ricardo Montaner como mejor sabe hacerlo, con música. Agradecido es eso, es un disco que viene en agradecimiento a todo aquel que me ha ayudado en la carrera, al que me pasaba el agua, al que me animaba a seguir corriendo y me decían dale que vas a llegar, dale para adelante. Toda esa gente está ahí del otro lado de la cámara. El perro es el mío, es un siberiano, es uno de nuestros perros, tenemos 5. Y los niños son los bebés de la familia y aparece Baluna y aparece Marlen y es una manera de decirles a la gente cuánto los queremos. Este romántico intérprete no se cansa de dar las gracias, es que el papá de los pollitos en Colombia se siente en casa. A darle las gracias por el apoyo que le han dado a No Te Vayas, que es una canción que está sonando mucho en todas las radios del país, y aparte pues a venirlos a visitar personalmente, ustedes son mi casa. Ricky Mau, sus hijos también hacen parte de este viaje musical, son los productores de su álbum. Trabajamos en equipo y lo bueno es que aprovechamos la excusa para seguir juntos pues como familia recorriendo el planeta, ¿no? Un disco romántico que inspira a agradecer el hecho de estar vivos. Y cerramos nuestra emisión con el imperdible video musical que estrena el luchador Manny Pacquiao, en donde da muestras de lo que se espera en su próxima pelea. Boxeador, político, actor, cantante y ahora también director de videos musicales, Manny Pacquiao presentó el video de la canción para su entrada cuando el próximo 2 de mayo enfrente a Floyd Mayweather en el MGM de Las Vegas. Yo pelearé por los filipinos es el tema escrito por el actor y compositor Lito Camo, con quien ya ha colaborado el boxeador. En un video difundido se ve a Pac-Man interpretando con vehemencia la canción que espera sea una motivación para poder quitarle el invicto a Mayweather. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.